Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este contenido de alto valor. Estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal Al Tanto TV en YouTube y por nuestro canal de Claro, el canal 6191 de Win. Tantos otros medios que nos retransmiten, ya cerrando esta semana de febrero. El mes de la patria. Estamos prácticamente de hoy en 8, como dicen en mi campo, para el 27 de febrero, conmemorar un aniversario más de la independencia dominicana, recordar que nos independizamos de 22 años del yugo haitiano, recordar que Duarte incluyó la palabra república en el nombre del país, nos llamamos República Dominicana, recordar nuestro lema Dios, patria y libertad, la Biblia en el escudo, pero sobre todo aquella frase que dijo que hoy que hombre sin juicio y sin valor, señores, nunca como antes, esta frase ha tenido y ha cobrado tanta vigencia. Los hombres de valor, los hombres de juicio y las mujeres, por supuesto, también llamadas y llamados todos a velar por nuestra República Dominicana, a acompañar las luchas para preservar nuestra identidad cultural, nuestra raza, nuestra frontera, de la mejor forma posible, sin odios, sin abanderarnos con los extremos, pero sin darle la espalda a lo que está pasando. Llamamos a esa juventud a propósito de todas las cosas que han pasado. Mucha gente critica las marchas de, en este caso, Ángelo Vázquez, lo que pasó en Los Minas. Las autoridades, pues, poder ser más preventivas y no anunciar recorridos y operativos después que la antigua orden hace el llamado para las marchas, o sea, tienen que hacer las cosas antes de, así es que seguimiento también. El 27 de febrero llama la antigua orden a una marcha en la Altagracia a propósito de las misas en creol y algunas actividades que, según denuncia la antigua orden, están haciendo haitianos en la provincia de la Altagracia, que es la punta de lanza para el turismo nacional. Vamos a una pausa muy breve. Aquí está con nosotros el que más sabe de temas de droga, el profesor en esta materia, comunicador, abogado, Rafael Linares, va a estar con nosotros a propósito de lo que ha pasado en la DEA. Su lectura, usted no se lo puede perder. Ya regresamos. Vamos a dar el aplauso al profesor Linares con nosotros. Gracias por estar aquí. Bienvenido en tus aguas en este tema, Linares. Bueno, en mis aguas no, diríamos nosotros que es producto de la lectura, del estudio pormenorizado y del seguimiento a cada uno de estas particularidades del tema del narcotráfico. Tú sabes que esta semana veo yo a Linares en la portada, en El Sol de la Mañana, en la Z101, en AC de Media. Yo, Linares, no lo suelte todo por ahí, déjame un chorrito para que cerremos aquí en Al Tanto. Y cuando tú me llamas, yo me paro en atención. Así el hermano Manolo, tú eres igual que el hermano Manolo Zuna, que me dicen, el lunes a tal hora, digo, sí señor comandante, a las 6 yo voy a estar allá. Bueno, pues muchas gracias, precisamente una persona que ha tratado el tema a nivel didáctico y por la formación y el seguimiento y la valentía, porque mucha gente no nos gusta tocar el tema de narcotráfico. Hablamos de un escándalo del cierre de la DEA, mucha gente tiene distintas lecturas, los días han pasado, me gustaría saber tu actualización desde el mensaje inicial, desde la nota de prensa de traición al servicio público del embajador Alía Campos al día de hoy. ¿Qué sabemos? Bueno, es un asunto muy complejo y complicado porque la embajadora tomó esta decisión, aunque en principio la Fiscalía de la jurisdicción correspondiente en Estados Unidos ha planteado que por un tema de visado, yo no descarto, como por ejemplo analista en el tema, de que surjan otras cosas, como es natural. Estamos hablando de que en materia de derecho, una persona se encargaba, violó, traicionó la confianza de un Estado, el Estado norteamericano,
traicionó la confianza del presidente Donald Trump y traicionó la confianza de los ciudadanos norteamericanos que le confiaron luchar contra ese flagelo de las drogas en República Dominicana. Pero una cosa, Linares, ¿qué tan grave cuando uno escucha que quitan al jefe de la DEA por un tema de unas 119 visas o por una visa en particular? ¿Qué tan grave fue esa visa? ¿A quién fue que se la dieron? ¿O se habla de algo más? Bueno, yo decía que en principio esa es la parte jurídica penal que la fiscalía le está imputando a ese agente. Pero la otra parte que no se ve y que puede verse en un futuro, y es la parte de los hechos que se pueden constituir en otras violaciones. Por ejemplo, estamos hablando de 118 visas y que por lo menos esa persona cobró dinero, pero no quiere descartar que dentro de las 117 o 116 visas no fueran con un procedimiento irregular, porque aquí yo he denunciado públicamente, tanto aquí en tu plataforma como en otro, que por ejemplo, las solicitudes de extradición aquí en este país se han cambiado por la entrega voluntaria. Es decir, una persona que es solicitada en extradición por Estados Unidos, producto de un trabajo, se le acoteja el camino. Se le acoteja el camino. Y en todos los sentidos, porque la persona tú no sabes cuántos bienes procreó a través de ese flagelo. O sea, Estados Unidos no tiene un inventario de los bienes. Y el artículo 14 del Tratado de Extradición que nosotros firmamos, del cual somos signatarios con Estados Unidos, establece que tú tienes la obligatoriedad de entregarle a Estados Unidos un listado con los bienes procreados de ese delito, en este caso el delito de la extradición. Todo eso se ha pasado por alto, entonces hay que ver cuántas están dentro de esas 118. Por eso le dije yo al canciller de la República que mantuviera silencio, porque todavía la investigación no ha llegado a su final. Cuando tú dices que mantuviera silencio, ¿qué ha dicho el canciller? Bueno, el canciller, primero fue una desconsideración de parte de él. Llamar a la embajadora de los Estados Unidos, preguntarle una cosa y hacerlo público. Es decir, yo acabo de hablar con la embajadora norteamericana y ella me ha dicho que no hay ningún personal involucrado de República Dominicana. Bueno, pero si la embajadora está cerrando la DEA, que es su agencia, a las oficinas aquí, ella no te va a decir a ti, mira, yo estoy investigando a fulano y aparece. Por sospecha tú tienes que investigar como Estado Dominicano cuáles eran los oficiales que trabajaban con esa operatividad de la DEA. Pero qué bueno que tú traes a colación ese detalle. ¿Por qué urgía? Porque si hablamos que alguien debe ser diplomático, es el jefe de la diplomacia de un país, que es el canciller. Claro. Todo el mundo sabe que con los embajadores, presidentes, papas, autoridades excelentísimas, no se revela lo que usted habla, ¿verdad? ¿Por qué la urgencia, la necesidad de establecer que no había vinculación de cosa de dominicana, de Estado, gobierno, con el escándalo de la DEA? Bueno, porque él se sintió como, o sea, lo primero es que le presionaron para que él llamara. ¿Quién? Bueno, es que, déjame decirte, él hizo desde el punto de vista del gobierno lo correcto para manipular la mente del pueblo dominicano. Porque en eso estamos claros. Ellos se han fajado a manipular permanentemente, principalmente con la lucha contra el narcotráfico. Han confundido incautación con lucha contra el narcotráfico. Siempre dije aquí, siempre he dicho, que la lucha contra el narcotráfico aquí trae como consecuencia el decomiso de los bienes del narcotraficante. Ahí está el caso Quirino. El caso Quirino produjo 2,000 y pico de millones de pesos incautados y 1,000 y pico de millones de pesos a testaferros. Ahí está el caso Figueroa Agosto, que tú viste a cuántos testaferros sometió la Procuraduría General de la República. Aquí tenemos una supuesta lucha contra las drogas, pero sin embargo no tenemos unos resultados de incautaciones. Aquí tenemos pírricas incautaciones. Y el resultado de todo esto es porque los narcotraficantes se están yendo del país como Pedro por su casa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Hace qué tiempo a Jorge Pura se solicitó en extradición con un indictment, con una acusación? ¿Qué señor estaba en Santiago? Eso fue el año pasado, en octubre del año pasado. ¿Y quién y cómo me dio para que él acoteje la casa? Entonces, no, ahí voy. ¿Quién y cómo? El gobierno tiene que decir claramente qué es lo que está pasando con los narcotraficantes. ¿Por qué?
porque tú tienes que a un apellido Arturo se lo llevan con un proceso en extradición. Y se manipula tanto que a la prensa le dicen, República Dominicana extradita dominicano pedido en extradición, pero no te dicen que el tipo es militar y que trabajaba en el Banco de Reservas. Es decir, el tipo era coordinador del aeropuerto de la Romana y que también tenía un puesto en el Banco de Reservas, no te dicen eso. Entonces eso es parte de la manipulación. Entonces con Jorge Pura se hace otra cosa más grave. Ese tipo era tesorero de las Águilas Ibaeñas. O sea, que era una persona de alto perfil social en Santiago. Y económico. Y que ahora sale a relucir que le cobraba un derecho de piso a Quirino por cada kilo que Quirino montaba en su zona franca para ser trasladado a Estados Unidos. Entonces tú permitirle a ese tipo que se vaya del país. $3,000 por kilo, por cada kilo. ¿Y cuántos kilos se manejaban? Bueno, es que no se sabe porque recuérdate que por mucho tiempo. Por mucho tiempo ya se pierde la cuenta. De manera que estamos hablando de una fortuna. Cuando tú desde ahorita estás diciendo que los narcotraficantes están entregando lo que ellos quieran, es incalculable la fortuna. Entregando lo que ellos quieran, no entregando nada, porque es que al narcotraficante que tú le permites montar, mira, lo primero es que si no tiene visa, se le tramitaba una visa urgente para poder entrar a los Estados Unidos. Y entonces, engañando a la embajada, engañando a los procesos, engañando a los procesos. ¿Quién lo tramitaba? Eso es lo que se supone que hacía esa oficina de la DEA. Por eso es que el canciller tiene que guardar silencio, porque ahora viene una investigación amplia sobre eso. Porque una pregunta, ¿a un ciudadano norteamericano le conseguían visa? No. ¿A quién era que le conseguían las visas? Era dominicanos. Pero ¿cómo tú dices? Esa agencia la conseguía. Mira, el expediente que tiene ese señor Melitón en la Fiscalía de Estados Unidos establece que él tramitó por lo menos 119 visas y una de ellas fue fraudulenta, cogió dinero, tomó dinero para esto. Ahora yo te pregunto, las 118 visas que él consiguió, que él ayudó a tramitar, engañando los procesos, violentando los procesos, ¿de quiénes eran? ¿Eran de haitianos, de colombianos o de norteamericanos? ¿O eran de dominicanos? Entonces, sí. ¿Cómo este señor, canciller de la República, dice, mira, yo hablé con la embajadora? Primero es una falta de respeto, porque el propio tratado de extradición establece que es por la vía diplomática. Lo diplomático se constituye en diplomacia y se debe comunicar diplomáticamente. O sea, usted no puede revelar públicamente que usted habló con un embajador, usted como canciller, lo puede hacer cualquiera. Ahora, usted no puede, bajo ninguna circunstancia, llamar la atención de que usted habló con una embajadora y que ella le dijo que no estaba involucrado ningún oficial dominicano, porque ella no, primero hasta por prudencia y por respeto a la propia investigación, la embajadora no te va a decir a ti cuántas personas están involucradas. ¿Por qué se desespera y se despacha con estas declaraciones? Tú dices, para que la gente, el gobierno quería que la gente sepa que es un escándalo de corrupción que no se le va a pegar al gobierno. Sí, pero que eso es de fuera. En principio, porque como te digo, las 118 visas tramitadas son de dominicanos, si es por visa. Y la otra, todas las irregularidades que traía una u otra extradición, uno u otro apresamiento, también involucraba oficiales dominicanos. Porque yo no sé por qué que lo niegan, porque eso está a la flor del día, eso está a la orden del día. O sea, como agentes, o un agente, o dos agentes, porque estamos hablando de una cosa, mira, quiero dejar esto claro. La DEA es una institución que desde el año 1973 viene quitándole escorias a las sociedades que están involucradas en el tema narcotráfico. Y surge precisamente por un problema en Estados Unidos y surge por un problema mundial de un aumento en el consumo de la cocaína y heroína, fundamentalmente en ese tiempo, en el año 1973, creada por el presidente Richard Nixon. O sea, la DEA como tal es una institución noble, una institución que tenemos que apoyarla y que tenemos que fortalecerla y que tenemos que acompañarla en países como estos, a que tenga el mejor resultado. Ahora, que uno o dos agentes, discúlpame, que uno o dos agentes sean manzana podrida en una institución que tenga que ver con la República Dominicana, eso no quiere decir que la DEA en su totalidad es corrupta. ¿Hay algún precedente en el mundo de eso que pasó aquí? Bueno, momentáneamente no recuerdo. Cerrar una oficina entera. Porque sí. Bolivia cerró una en el 2008, pero fue por tema político y fue por tema de no entendimiento entre los estados. Y Venezuela por igual.
No estamos hablando de que fue la propia embajada que decidió cerrarla para organizarla y luego abrirla. Entonces, ¿cuándo se abriría? No sé, eso lo sabrá la embajada norteamericana. Estamos en el canciller y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué él se pone adelante? Porque si él no habla, entendía el gobierno, si él no hablaba de este tema, ¿tú sabes lo que iba a pasar? Que las conjeturas, las especulaciones y la gente que sí sabemos del tema, manejar el tema en cuanto a la comunicación, nos íbamos a hacer muchas preguntas. Pero yo me hago más ahora con esta manipulación perversa que ha hecho la Cancillería. Y yo lo que digo es, mira, un Estado tiene que preocuparse por hacer las cosas correctas, como dice la ley. La ley establece cada proceso de extradición que lleva por narcotráfico fundamentalmente. Volarse los procesos tarde o temprano iba a traer problemas. Tarde o temprano le iba a traer problemas. ¿Y por qué? Porque eso escondía algo. Escondía escándalo. Señor, pero Jorge Pura era asesor de zona franca del Poder Ejecutivo y nadie le dijo a este señor quién era Jorge Pura. Ahora bien, tú decías eso antes de Jorge Pura estar solicitado en extradición y fácilmente Jorge Pura te metió una querella por difamación e injuria y terminaban sometiéndote a ti, condenándote a ti por difamación e injuria. ¿Qué buscaba Jorge Pura con un prontuario desde los tiempos de Quirino detrás de un decreto de asesor del Poder Ejecutivo en materia de zonas francas? Siempre los narcotraficantes, en especial los que se dedican a la parte financiera, buscan el acceso al poder. Buscan el acceso al poder por algo fundamental y elemental. Ser asesor del Poder Ejecutivo en materia de zona franca te abre puertas, muchas puertas. Porque primero él tenía una zona franca, la conoce perfectamente. Segundo, es una persona adinerada. Tercero, es una persona que puede firmar y confirmar el producto que él está enviando hacia otras localidades en el mundo. Entonces, presentarse como asesor de un presidente no necesariamente tiene que ser de Luis. Idiotas fueron los que le fueron al presidente de la República a recomendar a ese hombre para que lo nombrara como asesor. Porque todo parece indicar... quizá compraron su peaje, no fueron idiotas. Bueno, pero está bien, pero ¿quién cercano al presidente está para orientar al presidente y decirle, mire, esto está pasando y esto está... ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Usted no puede nombrar a ese señor, porque ese señor está incluso vinculado al temor. Y no estamos hablando de que por rumor. ¿Qué rumor ni qué rumor? Linares, pero el secretario de Finanzas de las Águilas Ibaeñas, dueño de una zona franca, ¿alguien sospechaba que él estaba metido en narcotráfico? Bueno, pero es que eso era Voz Populi. En Santiago. En el mundo del narcotráfico. En el mundo del narcotráfico eso era Voz Populi, porque el hombre era una cadena de suministro. En ese esquema que tú dices de cadena de suministro, esto es un paréntesis para verlo lo ilustrativo. Tú me enseñaste aquí que para haber carteles tienen que haber los diferentes estadios, la producción, la siembra, la producción, el tratamiento y la distribución. Sí. Con eso desmontamos la teoría del cartel de Santiago, el cartel de Gurabo. Ahora, ¿dónde encaja en la estructura, en el organigrama de un cartel, una figura como el señor Jorge Pura? Jefe de una red sofisticada de lavado de dinero y colocación de la mercancía. Porque mira qué pasa. La profesora Ana Lilia Pérez, en su libro Mares de Cocaína, establece claramente la gradualidad de los precios, de cómo va aumentando el precio de las drogas narcóticas según vayan recorriendo la distancia. Lo mismo lo hace el ex agente de la DEA, Salvatore Guarino, cuando establece claramente una distribución mientras más distancia recorre, más caro es el producto. Yo te hice la pregunta para dimensionar la importancia de un dueño de una zona franca en una cadena de suministro. Ahí voy. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un narcotraficante en una playa colombiana tiene que sortear por sí solo el montaje el embalaje, el montaje en una lancha rápida para despacharlo, por ejemplo, desde Santa Marta o La Guajira a playas dominicanas, ese narcotraficante está corriendo el riesgo del traslado de esa mercancía. Y por tanto, cualquier cosa te le puede pasar en el mar. Se puede ahogar, lo puede agarrar la autoridad, lo puede agarrar. Ahora, cuando un tipo con una zona franca
te dice, yo te garantizo que 10,000 kilos van a entrar el jueves A Bélgica. a Bélgica. Oye, escríbelo con tinta china porque él tiene una ruta lícita. Él tendrá muchos problemas en Estados Unidos porque Estados Unidos no perdona esto. ¿De qué tamaño sería la fortuna de un hombre así? Bueno, incalculable porque estamos hablando de que si tú tienes que calcular también el tiempo que él tiene cobrando un derecho de piso. Mira. Quirino fue en el 2004. 2004 el caso. Pero a Quirino se le venía dando seguimiento 8 años atrás. Dígase que si él tiene 3 décadas manejando billones de dólares. Bueno, claro. Oye, mira, el derecho de dólares. Piso, claro, porque él está cobrando $3,000 por cada kilo. Pero de Calderón, cocaína. ¿y esos cuartos dónde estarán guardados? Pero mira una ¿En el edificio entero? Mira una cosa. En Colombia, como el territorio es muy complejo, se divide en varias etapas, se divide entre varias organizaciones. Por ejemplo, una parte lo tiene la guerrilla, el control, otra parte lo tienen los militares y otra parte lo tienen los narcotraficantes. Eso se manifiesta en todos los lugares. Venezuela, que traficar, por ejemplo, para Venezuela era un tanto más barato, pero más riesgoso. Desde Venezuela hacia el Caribe, hacia las otras islas del Caribe, por esa dictadura de Maduro. Eso es otra cosa. Ahora, el derecho de piso en Colombia y en Venezuela es diferente al derecho de piso en República Dominicana. Profesor, ¿qué es el derecho de piso otra vez? Es el derecho que exigen los que tienen el control del territorio para que trafiquen cocaína en su territorio, valga la redundancia. Por ejemplo, la FARC dirigieron en un momento, o dirigieron en gran parte del tiempo, una parte del Océano Pacífico, de las aguas del Pacífico, las salidas de las aguas al Pacífico. Y entonces cualquier narcotraficante del centro colombiano que quería traficar esa droga hacia el Pacífico, la guerrilla le ponía una cuota de piso. Mire, usted va a pagar $1,000 por cada kilo que usted vaya a montar en ese puerto. Yo voy con 1,000, entonces yo te cobraba $1,000. Lo mismo pasa en el Caribe. A los paramilitares que controlaban una zona del Caribe, los paramilitares también te cobraban un derecho de piso. Pero eso era un derecho de piso a sangre y fuego, porque ellos controlaban el territorio. Tú no podías sacar nada de Santa Marta en Colombia sin pagar ese derecho de piso. Porque ¿qué ocurría? O te robaban la mercancía, te robaban el dinero y mataban a los que iban a trasladar el producto. Ahora bien, en República Dominicana es otro derecho de piso y ese es un derecho financiero. Yo te garantizo que esa mercancía va a llegar a Puerto Rico. Yo te garantizo que esa mercancía va a llegar a Miami. Yo te garantizo que esa mercancía va a llegar a tal lugar. Por ejemplo, tú tienes un caso que lo documentó la Fiscalía de Miami. El caso de el señor Yeyea, el primer regidor del PRM, primer regidor oficialista de la capital en ser condenado por narcotráfico a 7 años. Yeyea utilizaba, según la Fiscalía de Estados Unidos, el patio de un hotel, de un resort en Puerto Plata para traficar droga ¿hacia dónde? Hacia Miami. Entonces, ese era un derecho de piso que cobraba Yeyea. Pero Yeyea manejaba una ruta, igual que Jorge Pura, que manejaba una ruta, pero una ruta a través de sus zonas francas. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que esto es un asunto que ese señor debió hacérsele un procedimiento normal de extradición obligatoriamente. Ese señor se fue de eso. Y si ese señor es condenado, por ejemplo, a 5 años de prisión por narcotráfico, viene a disfrutar de su dinero normal. Se le incautó un carro, un tornillo tirafondo, una batería, no se le incautó un bombillo, no se le incautó una cortina, no se le incautó un mueble. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se guarda tanto dinero? ¿Quién tiene ese dinero? ¿Quién custodia ese dinero? En el caso de Yeyea, me responde ahora, en el caso de Jorge Puras, el derecho de piso era solo su zona franca, cuando decían que le cobraba $3,000 por kilo a Quirino, era en la instalación de la nave. 3 preguntas en una. ¿Y quién controla el derecho de piso del territorio de la isla del país, de República Dominicana? Bueno, voy con la última. Es muy diseminado, está muy convulso y está muy diversificado el territorio dominicano en cuanto al narcotráfico se refiere. Por ejemplo, yo lo divido
en mi libro, que te voy a invitar próximamente, que ya le estamos dando los toques finales, yo hago una división estructural de lo que significa el narcotráfico a nivel estructural en la República Dominicana. Por ejemplo, la zona sur es una zona de recibida. Hasta, por ejemplo... Ahí era que gobernaba el rey de Najayo. Sí, pero déjame explicarte por qué esa zona del sur tiene los principales capos. Y hoy, en República Dominicana, tú tienes quizás por primera o segunda vez un narcotraficante santiaguero de importancia, del Cibao, perdón, de importancia sometido a la acción de la justicia en Estados Unidos. Los tres principales capos del país, o los tres principales capos sometidos con grandes cargamentos y extraditados a los Estados Unidos, son del sur. Los narcotraficantes sureños, cuando estoy hablando de sureños, no estoy hablando de San Juan solamente, sino desde Pedernales hasta las costas, por ejemplo, hasta de Santo Domingo, en un momento determinado que se recibió por aquí por Manresa. Perdón, recuérdanos y qué bueno que tú toques el tema, primero del Cibao, y cuál es el histórico, aparte de Quirino, los del sur, ¿cuáles son? Pero antes te quiero hablar de la recibida, de la recibida y el despacho. Tú tienes que dividir el narcotráfico en dos etapas, recibida y despacho. ¿Cuáles son las provincias mayores de recibir? Las del sur, la sureña, por la conexión sur-sur que existe entre Colombia, República Dominicana y Centroamérica, por ejemplo. También está el puerto multimodal Caucedo, que recibe el 23% de la cocaína que se incauta. El 23% de la cocaína que se incauta en el país se incauta en multimodal Caucedo, por algo elemental. Caucedo es el principal puerto del país y los narcos van a utilizar siempre la ruta lícita del comercio lícito. Ahora bien, en el sur no existen, a menos que haya una combinación con los narcotraficantes del este y con los narcotraficantes del Cibao y con los narcotraficantes del norte o Cibao. A menos que haya una combinación entre esas dos estructuras, no hay poderío en el sur para poder, por ejemplo, decir que hay patrones de patrones, salvo honrosas excepciones como el caso de Quirino. O Florian Félix. O Florian Félix, pero son narcotraficantes sureños que han caído en desgracia. Si tú lo buscas tema por tema, narcotraficantes, los principales capos del país son narcotraficantes sureños que han caído en desgracia. Y aparte de esos dos, Florian Félix, Quirino Ernesto Paulino, está por ejemplo, Eduardito, ¿no? Eduardito, que es del sur también, y está el señor Maconi. Y Toño Leña era del este. Del este, pero tampoco es un narcotraficante que te puedo decir que controla una base económica tan solidaria. Lo que pasó en Paya, en Baní, ¿tiene conexión con esa red de donde se recibe? En Baní es parte de ese litoral sur-sur. Claro, pero recientemente ahora acaban de agarrar 2 toneladas de cocaína en la misma ruta de Paya. La misma ruta que desencadenó la muerte de esos tipos de Paya, de esa gente de Paya, es la misma ruta utilizada para cargar esos 2.000 kilos de cocaína que acaba de ocupar Estados Unidos, porque fue Estados Unidos que ocupó eso, que dio parte a la Armada Dominicana. La Armada entonces le dio parte a la DNCD y la DNCD le dio parte a la Procuraduría General de la República. Es decir, la ruta Guajira-Caldera o Guajira-Baní fue una ruta que utilizaron los colombianos que mataron en Paya. Y entonces entraron en una disputa con otros narcotraficantes dominicanos porque los colombianos, conjuntamente con algunos dominicanos, se robaron esa ruta y trajeron su droga por su cuenta. Entonces ellos decidieron tumbarlo. Ahí fue que se estalló todo. Eso fue lo que estalló todo el caso de Paya. ¿Ese sería el caso de Paya, el colombianismo más grande que hemos tenido en el país? No, para nada. ¿Qué otra matanza hemos tenido así de cosas de droga aquí? Muchísimas, porque por ejemplo, si se ponen a calcular lo que ha pasado en el mar aquí. No, pero yo digo así, de un evento junto. No, pero yo te hablé de un tumbe 18 provocado, muertos fueron. porque si no provocan lo que se provocó en Paya, no sucede el hecho. Porque los colombianos decidieron con dominicanos traer la droga por su cuenta. Utilizar la misma ruta que utilizaban militares del momento, militares de la época, para coordinar con narcotraficantes colombianos y con esos mismos narcotraficantes colombianos y traer esa mercancía a la República Dominicana.
Estos colombianos lo que hicieron fue que volaron a esos militares. En otro programa, aquí mismo en Al Tanto con Colombia, vamos a recordar toda la historia de Paya. Quiero que manden super chat, quiero que apoyen esta plataforma, que sigan a Linares también en su cuenta de Rafael Linares en YouTube, que se suscriban a su canal y al mío. La historia de Paya la vamos a seguir después, por ejemplo, para seguir con el tema. Por ejemplo, que las autoridades dominicanas, son muy pocos los méritos que ha tenido, por ejemplo, en ese caso de Paya y en otros casos más, debe ser reconocida, porque acabaron momentáneamente con una mini estructura tan peligrosa, capaz de que acabar con un cártel, con una dotación completa. ¿Cuántos muertos hubo? Bueno, hubieron varios. Y después de eso fue que hubieron más muertos, porque los que compraron la mayoría de esa droga también terminaron muertos. Es decir, cuando se analiza lo que hizo la autoridad, creo que era Leonel Fernández el que gobernaba, no recuerdo bien quién era presidente de la DNCD en ese momento. Era Leonel el presidente. Cerremos con el sur. No felicitar, sino reconocer ese trabajo que se hizo en ese momento contra esas estructuras. Porque desencadenó la muerte, pero paró momentáneamente esas estructuras que eran más peligrosas de lo que uno se imagina. Cuando hablabas del sur, hablabas de Santo Domingo también. Yo no sé si oí el cartel de Santo Domingo, Los Muchachos. ¿Te suenan esos nombres? Esos son nombres, esos son motes. Operaban aquí en Santo Domingo. Esos son motes mediáticos. Yo te dije a ti, aquí no hay cárteles, aquí hay redes sofisticadas de lavado y de transporte. Ni siquiera ese cargamento, mini laboratorio que encontraron de marihuana ahora, ahí mismo en Baní otra vez. Eso es más común que otra cosa. ¿Y cuál será el melado que tiene Baní? No, lo que pasa es, ahí te dice la poca supervisión que hay aquí. Por eso estaba en las narices de todos. La DEA, ¿en qué tiene toda esta conversación con Rafael Linares, que es experto en este tema por sus estudios como abogado y comunicador? ¿Cuál es la vinculación de la DEA a eventos como estos? Porque a uno le queda como un limbo entre que hablan de unas visas y hablamos de casos de un laboratorio de marihuana en Baní, hablamos de casos de toneladas y toneladas, se agarró una cantidad de toneladas que nunca se supo dónde salió, que fue un furgón entero que salió de Guatemala. O sea, aquí están pasando muchas cosas y cierran la DEA. ¿Qué es lo que no entendemos de eso? No, lo que pasa es que no hay forma de tú analizar esto que pasó en la DEA, con la oficina de la DEA en Santo Domingo, sin la presencia de los militares dominicanos. Porque que me lo quieren vender como que la DEA trabajaba solo aquí, como que la DEA recibía llamadas, era de Estados Unidos. No, trabajaba con oficiales dominicanos. Eso quiere decir que la DNCD no está haciendo su trabajo, pero es que la DNCD no es solamente el DITIS, que era el departamento que trabajaba con la DEA. La DNCD tiene otros organismos, otras instituciones a lo interno. Es decir, la DEA tiene operaciones especiales, que tiene el seguimiento a casos, tiene muchísimas... En ese mismo orden de idea, ¿con cuáles instituciones gubernamentales opera la DEA? Explícanos eso, como esa... Principalmente con DNCD, pero dentro de DNCD hay un departamento, por lo sensitivo y complicado que era trabajar esos casos, donde un departamento, por ejemplo, el departamento de Omega no tiene conocimiento en parte, solamente de lo que no tiene conocimiento o no necesariamente debe tener conocimiento de lo que esté haciendo otro departamento, a menos que se le pida la documentación o se le pida la información. Ahora bien, trabaja con la DNCD, ya te dije, con un departamento que se llama DITIS, trabaja con el DNI, trabaja con instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tienen que darle parte de las extradiciones. Entonces, ¿a dónde voy con esta pregunta? ¿Cómo es que está sucediendo? Trabaja con la Procuraduría General de la República. ¿Cómo gente como Jorge Puras y Fricolandia, Yeyea, que tú dices, le dio tiempo a organizar sus cosas? Si la DEA funciona con tantas, a nivel interinstitucional, con tantas entidades en República Dominicana, ¿dónde está el fallo? Todo el mundo es cómplice. O sea, ¿cómo se está dando que los pedidos en extradición le dé tiempo a organizar, a pasar Navidad, hacer cumpleaños, bautismo y después se van? Pero eso tienen que explicarlo Palacio y tienen que explicarlo la Cancillería General de la República, porque el artículo 12 y siguiente del Tratado de Extradición establece claramente que establece
que el Estado es por vía diplomática. Y siempre y cuando se vaya a hacer un procedimiento, debe ser coordinado entre las partes. Pero es que no es tan fácil. No es tan fácil. Lo que se le está permitiendo aquí a esa persona solicitada en extradición es un pase de lista, un salvoconducto. Vete pero tranquilo, si la DEA estaba problema. presente aquí, ¿dónde está el MACO? O sea, los ojos de Estados Unidos no están presentes aquí. Por No, eso es que la porque cierran. precisamente por otros ojos de Estados Unidos es que se llega a todo este tema. Por otros ojos, por otras denuncias, por otras situaciones, a lo interno. Pero vuelvo y repito, tiene que obligatoriamente meter en el paquete, y si hubiera un Estado dominicano responsable, estaríamos frente a una investigación amplia de todo esto, en asistiendo y poniéndose a la disposición de Estados Unidos. Mira, ese canciller debió de dar unas declaraciones diciendo: nosotros estamos a la orden y nos ponemos a la disposición de Estados Unidos para cualquier información al respecto que requieran de nosotros. Públicamente, eso fue lo que debió decir, no él publicar una información confidencial entre la embajadora y él. Me surge una duda. ¿Cuál es el procedimiento? Paso número 1, 2, 3. Cuando Estados Unidos, a través del departamento correspondiente, hace un pedido de extradición. O sea, ¿cómo República Dominicana se puede dar el lujo de mandarlo cuando quiera? No, o sea, explícame eso. No, mira, te voy a explicar el caso para que lo entienda la población. Dos tipos se combinan para mandar 100 kilos de cocaína, un ejemplo, a Puerto Rico o a Miami. Y resulta que lo agarraron en el aeropuerto con la intención de distribuir esa cocaína hacia Estados Unidos. Ya ahí se levanta un caso y una posible extradición. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ellos tienen una red que le va a recibir esa mercancía. Tanto República Dominicana como Estados Unidos levantan esa investigación. Y te lo voy a poner de otro punto. Imagínate que la mercancía salió de República Dominicana, pero no logró entrar a Estados Unidos, es decir, fue capturada en el aeropuerto. Estados Unidos comienza a hacer una investigación, la misma que si no hubiese salido de aquí. ¿Qué ocurre? La combinación de las agencias dominicanas y norteamericanas llaman a un fiscal de la jurisdicción correspondiente y verifican si hay mérito para la extradición de ese nacional dominicano. Una vez ellos decidan que sí, que hay mérito, montan una acusación contra ese individuo o contra esa red que intentó distribuir en Estados Unidos 100 kilos de cocaína. Ya te puse el ejemplo. Una vez ya firmado, documentado el caso, se le presenta a un juez y el juez autoriza la extradición. Una vez autorizada esa extradición, el Departamento de Justicia lo tramita al Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado es como la Cancillería nuestra para Estados Unidos. Y es el Departamento de Estado el que le dice al Estado Dominicano: mira, Cancillería, yo estoy solicitando en extradición a dos individuos que intentaron traficar con 100 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Quiero traerlo para acá en extradición en virtud del tratado de extradición. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer Cancillería? Apoderar a la Procuraduría General de la República. ¿Y qué tiene que hacer Procuraduría General de la República? Armar un expediente y depositarlo en la Suprema Corte de Justicia, apoderarla y solicitar ¿qué? Orden de allanamiento, orden de arresto contra los individuos y la incautación de todos los bienes, porque en virtud del artículo 14, tú tienes que tener un inventario de todos los bienes que produjo esa droga o ese intento de compra de coca para entrar a los Estados Unidos. ¿En qué lazo de tiempo se da de que llega la orden del Departamento de Estado a Cancillería y Cancillería la manda a Procuraduría y Procuraduría hace el levantamiento? ¿De cuánto tiempo? Por eso yo le pregunté al canciller que cuántas extradiciones tiene él ahí y cuántas le faltan por apoderar a la Procuraduría General de la República. Perdón, o sea, que de repente podríamos suponer que Cancillería tiene información de una extradición de fulano, no le va a poner fulano, de Jorge Pura, que además era asesor del Poder Ejecutivo. Entonces él puede decidir aguachaparse la información, notificarle al que se va a... No, eso no lo puede hacer. Espérate.
Ministerio de Relaciones Exteriores, recuérdate. ¿Puede decidir qué hacer con la información? No puede decidir no, porque él la recibió y el Estado norteamericano sabe que él la recibió. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un comunicado y otras personas lo conocen. No, pero tú no me entendiste. ¿Pudo este hombre, Jorge Pura, saber de manera extraoficial, o sea, no de que mire que nos lo llevamos? No, pero no es que de manera extraoficial, es que él sabía que lo andaban buscando en extradición. No, que llegó el pedido de extradición al país. Óyeme, es que... Tú no me entendió la pregunta. Claro que sí. ¿A dónde voy es? Mira, ¿cuál es el chance de que ellos se organicen? Déjame explicarte cómo es que se daba ese asunto. Oye, cómo es que se daba. Una vez el Estado Dominicano tenía conocimiento de la extradición, en vez de apoderar la vía que yo te decía, salían esos agentes de la DEA, dos de ellos, los principales, ese que está sometido, salían a contactar narcos. De hecho, hasta le presentaban tarjetas de abogados a esos narcos. Mire, usted se entrega, no hay problema, y usted busque ese abogado, tal cosa. Eso amarrando la chiva. Entonces eso viola el procedimiento de extradición, viola la confianza de Estados Unidos y viola todo. Entonces, por eso ella dice que es una traición al servicio público. Pero espérate. Ahí no estamos hablando de visa, señores. Yo sé que no es de visa que estamos hablando. ¿Qué pasa? No, porque a él te lo pueden someter hasta por violación a la ley de tránsito. Y ellos no lo están entendiendo. Estados Unidos te lo puede someter a ese señor, al Melitón, por robarse una luz roja. Espérate, Linares. Peor de lo que yo pensaba. Esos agentes de la DEA le dicen al tipo, mira, te van a coger y te doy un catálogo de servicios que te puedo dar antes de que te cojan. Eso hacían. Y lo tiene Estados Unidos documentado. Pero estos mususes de aquí, dominicanos, no lo sabían eso. Pero ¿tú sabes por qué se daba eso? ¿En qué juego se daba eso? Permitían algunas y no permitían algunas. O sea, los narcos de poca monta. No, los narcos, pero es un asunto hasta discriminatorio porque yo te voy a decir algo a ti. Tú esos narcos que le han incautado muchísimas cosas, dices, caramba, pero estos narcos son del poder, mira, le han incautado, a mí me incautaron tanto, tal. Ya te puse el ejemplo de Quirino. Tuviste el meme del que dice, por un tabaquito es 50 pesos. Sí, claro. Y a mí. Pero claro. ¿Y dónde se pican los kilos? Claro, porque son ejemplos. Mira, uno se ríe. Oye, por un tabaquito. Oye, son ejemplos que están latentes porque ellos saben muy bien dónde están los grandes narcotraficantes en este país. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué cae el de la DEA ahora? ¿Porque vino Lía Campos? No, bueno, en parte esta embajadora es una brillante investigadora y además que está ocupada de su cargo. Porque además está entrenada en la CIA. Y está ocupada de su cargo. Ahí me están diciendo que esto es una lucha entre agencias. Pero ¿y cuándo ustedes han visto que entre una lucha de agencias en República Dominicana van a cerrar a la DEA? Eso no puede ser así. Ahora, esos son, que vuelvo y les repito, miren, yo le voy a dar el segundo consejo al gobierno, si ustedes se quieren llevar de mí. El silencio es lo más que a ustedes les conviene. Todo lo que ustedes digan, eso es como cuando van a apresar a una gente. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Usted tiene derecho a un abogado. ¿Usted sabe cuál es su abogado? El silencio hoy. El silencio hoy. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes con alto relieve, ¿cómo me dice Paliza a mí, presidente del PRM, y que vive en Puerto Plata y que se crió en Puerto Plata, que él no conocía a Fricolandia y que no conocía la estructura de Fricolandia? Es decir, el gobierno dominicano, nadie conocía que ese tipo era un narcotraficante. Tuvo que venir a Estados Unidos y decirle, miren, yo le estoy solicitando aquí. ¿Sabes? Me acuerdo de la mujer que tiene la relación con el hombre casado. Sí. Ella nunca le quiso preguntar si era casado. Sí. Pero no podía amanecer con él. No se podía ir los 14 de febrero. Hay no cosas se podía que no ir se de quieren fines de semana. preguntar. Entonces, pero ¿qué pasa? Tú no estás entendiendo, Cuando tú no la quieres preguntar, tú quieres que te diga qué pasa. Te pasan sorpresas que tú no estás esperando. Y estas son sorpresas que ellos no han estado esperando. Tú mencionaste a Paliza. ¿Cuáles son los otros casos de ese discurso? Yo estoy esperando que se iban más, que se entreguen. Yo les sugiero que se entreguen. ¿Cuáles son? Bueno, lo que pasa es que ya Paliza perdió el norte en relación a esto. Y yo no estoy diciendo, porque mucha gente ahorita va y le dice disparate,
de que están involucrados ellos en esto, no, sino que ustedes tienen una responsabilidad política. Y te voy a decir otra cosa. Todos los políticos que hemos competido en unas elecciones debemos apoyar esta decisión que ha tomado y esta fortaleza que ha venido a mostrar la embajadora Lea Campos. Oye, ¿por qué? Aquí República Dominicana no está haciendo nada para impedir que narcotraficantes vuelvan otra vez a la boleta electoral. Nada. Del 24 para acá, del 20 para acá, no está haciendo nada. Competir a una diputación, competir a una regiduría hoy es imposible, a menos que usted esté en el gobierno o que sea narcotraficante. Así se le hace posible. Y la Junta, el gobierno, los legisladores, todo, nadie está haciendo nada. La única salida que yo le encuentro a este país es que Estados Unidos se lleve por lo menos 3 o 4 legisladores de estos que están metidos en narcotráfico y muchísimos... y de un ejemplo. O sea, y de un ejemplo. Pero la misma sociedad... Para llamar la atención a los partidos políticos. La misma sociedad no... Bueno, pero es que a la sociedad tenemos que como que ir... ¿Tú ves lo que tú dijiste ahorita de Fricolandia, que si lo conocían o no? A mí a veces me da pena y me da desesperanza de ver cómo hay gente que no pueden justificar que tú sabes lo que son y son recibidos y son valorados y son hasta premiados. Pero Colombia, mira, el chico Sandy comenzó con una chercha en la calle, con unas fotos. ¿Quién es este? Dylon Baby. ¿Quién es este? Macha. ¿Quién es este? Fulano. ¿Quién es este? Y le presenta a Juan Pablo Duarte y le dice, ¿quién es ese? Qué difícil me la pusiste. Y le presenta a Sánchez y le dice, qué difícil, porque es que este pueblo lo que necesita es educación. Lo que necesita es orientación. Aquí, por ejemplo, yo quiero que tú hagas un levantamiento en los barrios de la capital dominicana, del Gran Santo Domingo, en cuanto al consumo de estupefacientes en la juventud dominicana. Lo normalizado que está el mismo tema de las jucas y el vape, Claro. que no digo que son literalmente drogas. Tengo que irme porque tienes que irte tú, ¿verdad? Sí. Pero tengo una última pregunta de narcotráfico para hacerte 2 preguntitas de los 113,000, de los 13,000 millones adjudicados por el Servicio Nacional de Salud. Sí. Pero antes, quiero que me digas el costo político, ya que tú acabas de decir que si la embajada, que si Estados Unidos no se lleva 4 legisladores, ¿cuál va a ser el costo político al PRM de estos narcocasos? Bueno, mientras ellos tengan narrativa, mientras ellos tengan dinero para pagar narrativa, muchas gallaretas, que ahora tú la ves en silencio, ninguna quiere hablar del tema, muchas gallaretas diciendo, aquí esto es el país donde se ha ocupado más droga, que si yo quién, que si yo cuánto, porque las gallaretas a quienes le pagan para eso. Mientras ellos tengan un poco de dinero, pero cada vez que le vaya cayendo un capo, ¡pam!, es como un mango que se va cayendo de una mata. Cerrando con el tema de drogas, le prometo superchat para Linares. Comparta con el hashtag en el banquillo y suscríbase a nuestros canales de YouTube, tanto al de Rafael Linares como al nuestro. El programa de la mañana de Linares, El Poder Político, Despertar Político. También síganlos. Se habla de un nuevo SENASA. ¿Qué es esto de 13,000 millones adjudicados bajo modalidad de excepción en el Servicio Nacional de Salud? ¿Se va Mario Lama por esto? ¿Es otra bomba que le explota al presidente en los pies? Mira, yo creo, y yo no tengo por qué defender a Mario Lama, para nada, pero yo creo, por ejemplo, a quien le dieron ese contrato, que lo están criticando ahora, es a Guillermo Ascensión. Lo tenía del 2015. Y ahí lo que se cambió fue un procedimiento para adjudicarle ese contrato a Guillermo Ascensión, a una empresa vinculada a él. Ahora, yo digo lo siguiente, los reparos a ese contrato se debieron hacer, ¿tú sabes cuándo? ¿Tú sabes cómo se debieron hacer los reparos? Es en contrataciones públicas. Y si no se hicieron allí, entonces quiere decir que todo está por la ley. Pero además, oye, yo prefiero, con este tema de la diálisis, que es un tema muy humano, yo prefiero que ese tema se trate a puerta cerrada
tanto con el Servicio Nacional de Salud, y porque, oye una cosa, como aquí todo se lleva de forma mediática, bien o mal, pero muchas veces manipulado, no quiero que este tema comiencen a perjudicar a esa gente que se está dando la diálisis, porque hasta donde yo tengo entendido, él es que tiene la exclusividad, el señor Guillermo Ascensión, en suplir la diálisis. ¿Por qué tiene la exclusividad? Bueno, porque tiene sus relaciones, porque la consiguió, por X o por Y. Y es verdad razón. que él suple de construcciones, edificaciones. Pero aquí hay muchísima gente, aquí hay gente también, para ponerte un ejemplo, que se ha declarado delincuente en un tribunal y él está supliendo al Estado como si nada. Porque ¿quién fue que dijo? Porque oye lo que pasa también. Es que el propio PRM ha caído en su desgracia mediática. Porque oye una cosa, yo tengo una empresa, tú tienes una empresa, aquel tiene una empresa. ¿Qué es el objeto social de una empresa? El objeto comercial de una empresa. De a lo que se va a dedicar. Y si tú te quieres dedicar a múltiples cosas ahí, que la ley te lo impide. La ley no te lo impide. Solo que hay gente más dichosa que otro que se gana todos los contratos. Pero está bien, yo estoy hablando de un proceso legal. Tú ahora, tú tienes una publicitaria, un canal de televisión con una empresa. Esta empresa tú la quieres volver publicitaria. No, es una publicitaria. Ahí voy, pero nunca me he ganado ninguna licitación. Ahí voy. Ahora, mañana tú dices, yo quiero remodelar e importar y exportar productos o equipos tecnológicos y software para la instalación de estudios fotográficos. ¿Qué te impide a ti según la ley? Nada. O yo me quiero dedicar a la construcción. ¿Qué te impide a ti la ley? Yo no entiendo. Pero ¿qué pasa? El PRM comenzó a criticar eso en el 20. Y por eso hoy le cae la saliva en la cara. Eso es lo que está pasando con el tema del Servicio Nacional de Salud. Que vuelvo y te repito, no tengo por qué yo defender a Mario Lama. Porque bastante, pero Mario Lama hoy se está dando cuenta que está cayendo en su mismo error. Antes entonces de irnos, déjame compartir esta nota y a ver qué te parece, que nos acaba de llegar la embajadora de los Estados Unidos, si tenemos las imágenes, realiza visita oficial al Ministerio de Defensa. Ahí está el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa más bien, Teniente General Carlos Fernández Onofre, recibió en el despacho la visita oficial de la embajadora de los Estados Unidos, Lía Francis Campos, un encuentro que reafirma los sólidos vínculos de cooperación y amistad entre ambas naciones. La reunión se desarrolló en la sede del Ministerio de Defensa. Durante un cordial diálogo, ambas partes resaltaron la importancia de continuar consolidando los mecanismos de cooperación existentes y cómo impulsar nuevas iniciativas conjuntas que contribuyan a la estabilidad y la seguridad social. Este acercamiento evidencia el compromiso permanente del gobierno dominicano y de la Embajada de los Estados Unidos de seguir transformando o trabajando de manera coordinada y estratégica en favor del desarrollo y la paz del hemisferio. ¿Qué te dan esas imágenes? Bueno, una visita cordial, y lo hace al ministro de Defensa, que tiene también una estructura de inteligencia importante, que tiene formas y que tiene la más importante estructura de inteligencia en el país. Y yo creo que enhorabuena todo esto está ocurriendo por parte de la Embajada norteamericana. Enhorabuena. Qué bueno que estas cosas estén ocurriendo, porque aquí hacía falta orden. Y qué bueno que ella viene a establecer muchas cosas que no estaban establecidas para beneficio de los dominicanos y del pueblo norteamericano. Yo lo que creo es que esta embajadora va a rendir por los 5 años que no tuvimos. Muchas gracias, Rafael Linares. Gracias a la gente que ha compartido con nosotros, que manda mensajes, que manda super chat y que sigue tanto el Despertar Político, a Rafael Linares, como esta plataforma Al Tanto TV. Muchas gracias. Gracias a ti.